entonces a nuestro estudio, ahí ligeramente tenemos buen tiempo. Okay. Y nuevamente proseguimos con lo que en la fiesta el grupo de personas, 3 grupos diferentes de personas, y ahí fue donde nos quedamos. Amén. ¿Están conmigo? Y entonces vamos a leer, estamos en el 7, pero vamos a buscar vamos a leer hoy del 7:32 al 36, por favor, ¿ok? Amén. ¿Están conmigo? Amén. Cuando encuentre capítulo 6, 32 al 36, por favor, entonces póngase de pie. ¿Tienen todos? Amén. La palabra del Señor dice así, el 32, 7:32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba, del cual estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré el que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este, que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto? Que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias Padre Santo, por todo lo que usted provee y nos ha dado. Gracias por esta mañana, Señor, por el estudio, que proseguimos hoy en la tarde también, pidiéndole en el nombre de Cristo Jesús por nuestra falta, nuestros pecados, todo espíritu a mi cuerpo. Lo confesamos y nos arrepentimos. Señor, límpianos con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que sea el Espíritu Santo enseñándonos a nosotros y cada uno abriendo nuestros corazones para que su santa y bendita palabra caiga en buena tierra y así, Señor, podamos ponerlo en práctica. Que la honra y la gloria sea únicamente para usted. Ilumínenos, Espíritu Santo, para que tengamos un entendimiento comprensible, Señor, y así salgamos regocijados en esta noche. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Bueno, entonces ya leímos del 7 prácticamente 11 al 36 y prácticamente aquí hay una situación, decía yo, que se formaron 3 grupos. Entonces el primer grupo, naturalmente, en esta fiesta pues intervinieron y entonces tenía él que dirigir una cosa a otra, pero el Señor con su sabiduría tenía que enseñarles doctrina. Recuerde que estamos, ¿en dónde estamos? ¿Fuera de la fiesta, después de la fiesta o dentro de la fiesta? En plena fiesta. Estamos en plena fiesta, entonces estamos en debate, es lo que quiero decir, en debate. ¿Están conmigo? Entonces, el primer grupo, por supuesto, eran dirigentes religiosos, prácticamente los judíos. Entonces, eran dirigentes religiosos del primer grupo y eran judíos que vivían en Jerusalén y que tenían que ver con el ministerio del templo, o sea que estaban activos, si quiere verlo así. Esto incluía naturalmente a los fariseos y a los principales sacerdotes también, la mayoría de los cuales eran saduceos y también los escribas. Ahora bien, viendo este grupo, diferían teológicamente, pero concordaban en una cosa, o sea que estaban de acuerdo. Su oposición era hacia el Señor Jesucristo y tenían un propósito y tenían una determinación y el propósito era liberarse de él. Eso era lo que querían. O sea que estos 3 grupos, llegó un momento, el primer grupo a eso se dedicaron, no los 3 grupos, el primer grupo que estamos viendo. Entonces ellos concordaban con todos estos personas que acabo de mencionar, estos religiosos en sí. Entonces lo que querían era librarse de él. Las excepciones serían naturalmente, sí habían excepciones, y las únicas excepciones que vemos acá es a Nicodemo y a José de Arimatea. ¿Se recuerdan ustedes de ellos? ¿Se recuerdan alguno? Bueno, si no, miremos ahí mucho más adelante, nos lo explica Juan en el capítulo 19, por favor, nos lo explica claramente en el versículo 38.
Cuando lo tenga, pues nada más me dice amén, por favor. ¿También? Mire, pues ya naturalmente esto se refiere ya cuando estaba el Señor sepultado. ¿Están conmigo? Ok, dice el 38, 19, 38 de Juan. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ahí está, pero secretamente dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, dice, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como más o menos 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ahora bien, y en lugar de donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues fue causa de su preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron al Señor Jesús, naturalmente a Jesús, dice la Biblia. Viendo esto nosotros, entonces vemos que había una excepción. No todos estaban así, pero todos concordaban en que querían matarle. Aquí estamos viendo estos nombres que son de Nicodemo y de José de Arimatea, pero ya estamos viendo al Señor ya muerto en la cruz, y ellos son los que están ayudando como fieles discípulos. Bien, el segundo grupo era el pueblo, y ahí nos lo dice en Juan 7:12, era el pueblo. El segundo grupo era el pueblo, y dice en el versículo 7:12, ¿están conmigo? Amén. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Okay? El versículo 20, por favor. Respondió a la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Ahí está, estamos viendo el segundo pueblo, el pueblo. Pero ahí en el 31, hasta el 31 y 32 son dos versículos que podemos ver también. Y muchos de la multitud, ahí están otra vez, creyentes, creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga hará señales que las que hace este. Y el 33 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Bueno, entonces vemos ahí un segundo grupo. Este sería la multitud de la fiesta que había ido a Jerusalén. ¿A qué iban a Jerusalén? Pues a adorar. Era el pueblo. Y muchos de ellos no serían incluidos por los líderes religiosos de Jerusalén. Si nosotros vemos el 7:20 de Juan, capítulo 7, versículo 20, dice, respondiendo a la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Notarás que el pueblo se asombraba de que alguien quisiera matar a Jesús. Este es el grupo, otro grupo. Es decir, que había un grupo que ya estaba bien metido, que yo se los dije a ustedes que eran uno de los principales, pero aquí había otro grupo, diferente completamente. Entonces, en pocas palabras, cuando yo dije eso, no estaban al día con todos los chismes, si quieres verlos así, con todas las noticias de la ciudad, naturalmente, y tenían que aprender por experiencia que los oficiales consideraban que Jesús había quebrantado la ley. Entonces, este es el segundo grupo. El tercer grupo estaba compuesto de judíos que vivían en Jerusalén, religiosos también, si quieres verlo así. Entonces, estos judíos que vivían en Jerusalén, los vemos nosotros en el 7:25. Decían entonces unos de Jerusalén, ahí están, ¿no es este a quien buscan para matarle? Entonces, ellos, por supuesto,
con toda la probabilidad pusieron de lado de los dirigentes religiosos, porque eso era la situación, pero el debate empezó incluso antes de que Jesús llegara a la ciudad y se centró en su carácter de él. Entonces, de eso nos lo dice a nosotros 7:11, que ya lo leímos también. ¿Están conmigo? 7:11, por favor. Vamos a leer hasta el 13. Dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Qué tremendo. 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ese era uno de los problemas. Naturalmente los dirigentes religiosos buscaban, mientras que el pueblo seguía discutiendo si era hombre bueno o si era un engañador o un hombre malo. Vemos esto. Entonces tenían que ser el uno o el otro, cualquiera de los dos, porque un hombre verdaderamente bueno no engañaría absolutamente a nadie. Jesús es bien si es que Él lo afirma, si quiere verlo así. Si Jesús ese es el bien que afirma, si quiere verlo así, o es un mentiroso. Eso es lo que estaban ellos pensando en ese momento. Pero cuando realmente empezó a enseñar abiertamente en el templo, giró a un debate mucho más íntimo, más fuerte, en torno a su doctrina. Entonces hubo debate porque ya entró lo que es enseñanza, ya entró lo que es doctrina, si quiere verlo así. Ahí en el 7:14, por favor, 7:14, podemos ver algo muy importante. Y vamos a leer hasta el 19. 7:14 dice, mas la mitad de la fiesta subió. Jesús, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Póngale mucha atención. Eso les preocupa a ellos. El 16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, aquí viene el debate. Aquí hay un debate, no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí empieza el debate más duro. El que quiera hacer mi voluntad, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina. Dice, ¿es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Ya empezó el debate, la discusión sobre doctrina. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros, qué les dice? Cumple la ley. Ahí fue otro revés duro. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Por qué procuráis matarme? Entonces aquí ya entramos en los tres grupos que hay. Entonces ya podemos ver el carácter y la doctrina que van unidos. El carácter y la doctrina van unidos. ¿Por qué? Por supuesto, sería necio confiar en las enseñanzas de un mentiroso, no se podría. Los judíos se asombraban, porque él estaba enseñando sin saber, o más bien dicho, sin ser acreditado por parte de las escuelas rabínicas aprobadas por ellos. Y decía, ¿cómo pues si ni siquiera ha llegado a una escuela de estas? ¿Y de dónde sabe tantas cosas? Ese era un celo que ellos tenían en sí mismo. Pero debido a que él no tenía podríamos decir, acreditación o este crédito apropiado, sus enemigos decían que sus enseñanzas no eran sino opiniones particulares y que no valían gran cosa para ellos. No sé si me explico. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se elogiaban, un gran elogio, se glorificaban como hoy los hacen muchos desde los púlpitos. Y vamos a ver que Jesús explicó su doctrina que venía del Padre. Ya había dicho claramente y específicamente que el Padre, Él y el Padre eran que uno. En las obras que hacían. Naturalmente 7:17 nos lo dice claro, que lo vamos a ver un poquito más abajo otra vez.
El que quiera hacer la voluntad de Dios, dice 7:17, pueden ir ahí, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice él. Y en el juicio ejercían, según la Biblia dice en el 5:30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Dice, la del Padre. La del Padre es lo que está diciendo. Entonces, cuando vemos nosotros, ahora afirmó que sus enseñanzas también venían. ¿De dónde venían sus enseñanzas? Del Padre. No le dio crédito a ellos. No sé si me explico. Nosotros nos buscamos por cartones, por todo lo que quieran. A eso me pasó a mí el doctorado en profecía que tengo, que el último año tengo que ir, si yo quiero todavía, tengo que hacer un proceso para hacer el último examen de graduación allá en Monterrey. Pero para ese tiempo tomé la iglesia y dije ya no me quedó tiempo para poder ir a hacer ese último examen. Y dije yo, aquí quiero papel, me quedo ahí. Pero cumplí con todo el curso. Lo único que pasaba era el último examen para que me dieran un cartón si quiero verlo allá en Monterrey. Bueno, ahora afirmó que sus enseñanzas también venían del Padre. Mis enseñanzas tienen que venir de la Biblia. No sé si me explico. Tus enseñanzas tienen que venir de la Biblia. Lo que tú aprendes tiene que venir de la familia. Pero cuando él dijo eso, decía que también venían del Padre, y volvería a hacer esa impresionante afirmación. En 8:26 dice claro, miremos 8:26 por favor. Dice claramente, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo le he oído de él. Esto habló al mundo. Oiga, ¿quién oyó al Padre en esa forma? ¿Qué afirmación? Estaba haciendo igual a Dios, pero el 38 llama la atención también. Yo hablo, dice, lo que he visto cerca del Padre, es decir, que él estaba a la par del Padre, existía antes de que se hiciera la creación del mundo. Dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí está entrando ya una cosa mucho más fuerte, ¿ok? Porque más adelante le va a decir quién es su Padre. Y eso es lo que nos va a explicar precisamente mucho mejor el capítulo 8. En el capítulo 8 nos va a decir que realmente no tenemos alternativa. O tenemos al padre Satanás, el diablo, o tenemos de padre a Dios. Entonces no hay un término medio. No hay un término medio. Y cuando realmente somos hijos del diablo, de Satanás, nos convertimos en Dios, hijos de ira. No sé si me explico, así lo dice la Biblia. Nos convertimos en hijos de ira. Y muchos dicen aquí, bueno, Dios es bueno, sí, Él es bueno, pero también Él es justo. Y esa es una de las decisiones que debemos tener importante. Nota, esto es muy importante, cuando yo enseño la palabra de Dios, puedo reclamar la autoridad para la Biblia. Cuando yo enseño la palabra de Dios, yo debo de reclamar la autoridad de la Biblia. Pero no para todas mis interpretaciones personales de ella, para mí. No sé si me explico. ¿Me entendieron eso? ¿Amén? ¿O se quedaron en la luna? Ok, vuelvo a repetir. Cuando yo enseño la palabra de Dios, puedo reclamar autoridad para la Biblia, no para mí. Okay, para la Biblia, pero no para todas mis interpretaciones personales. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Usan interpretaciones personales desde los púlpitos. ¿Y quiénes son glorificados los que están en los púlpitos? No es Dios. No sé si me explico. Jesús podía reclamar con derecho a la autoridad absoluta para todo lo que enseñaba. Pero la pregunta es aquí, ¿acaso no todo maestro religioso reclama lo mismo? Todo religioso reclama que lo miren a él, buen maestro. Y yo enseño lo mejor, aquí como aquí no hay nada. Ojo, mucho ojo.
Porque ¿cómo entonces podemos saber que Jesús estaba enseñando la verdad? Y esto se lo dije yo esta mañana. Mucho ojo. Obedeciendo lo que nos dice que... ¿Te olvidaron de eso? Obedeciendo lo que nos dice que hagamos. Eso se llama obediencia. Obediencia. La palabra de Dios muestra ser veraz a los que sinceramente de corazón lo hacen. No sé si me explico. Todos queremos apropiarnos de ciertas cosas, pero no es así. Mire, oí de un predicador que realmente era de Inglaterra, británico, Robertson. Y él decía unas palabras que me llamaron la atención y dice: la obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. La obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. ¿Qué nos dice Juan 7:17 que ya lo leímos? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta, dice el Señor Jesucristo. ¿Estamos? Estamos. Entonces, podemos leer aún más, ¿va? Porque si quiere en el 7:17, pues naturalmente nos está hablando ya mucho más de eso, porque el 18 es el que habla por su propia cuenta, dice el 18. Su propia gloria busca. ¿Te das cuenta de eso? Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él, que no hay, injusticia. Bueno, más adelante puede seguir viendo usted ciertas cosas que eso le va a decir a usted cuál es realmente buscar la voluntad de Dios en la enseñanza. Enseñanza quiere decir doctrina. Pero la doctrina ¿de quién? De Cristo, no la nuestra. Yo puedo formar una doctrina aquí y ni cuenta se dan. Pero si estamos al margen de que, como les dije yo anteriormente, yo saco para la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, glorificar la palabra de Dios es glorificar a Dios, en pocas palabras. Literalmente dice, sí, en lo que acabamos de decir, la obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. Y leímos Juan 7:17 y leímos también el 18. Literalmente dice, si algún hombre está dispuesto a hacer su voluntad, conocerá la verdad. Cuando digo su voluntad, estoy hablando de la voluntad de Dios. ¿Me explico? La voluntad de Dios. Ahora, esto explica por qué los dirigentes judíos no entendían las enseñanzas de Jesús. Tenían voluntades obstinadas y no se sometían. Ese era lo duro. Muchas veces eso pasa cuando venimos a la iglesia, pero no venimos con una voluntad que no nos sometemos a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que resulta? Lo que va a resultar de esto es que no vamos a entender ni papa. Mira el 5:40, me llama mucho la atención también, por favor. El de Juan, 5:40, todo está hablando de Juan, 5:40 de Juan, ¿lo tienen? Entonces dice así, y no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida. Para que tengáis vida. La pregunta aquí sería, ¿está nuestro Señor sugiriendo una prueba pragmática de la verdad divina? ¿Está diciendo, apruébalo? Muchos piensan que sí, pero vamos a ver lo contrario. Si resulta, debe de ser cierto, dicen algunos, y por consiguiente sugiriendo que si no resulta, debe de ser falso. Esta clase, hermanos, de prueba llevaría a una confusión y nos lleva a una confusión porque casi todo lo sectario, podría decir, pobre lo que mi secta enseña o mi religión enseña. ¿Por qué? Porque todos dirán, pues a mí me resulta, a mí me da resultado. Y muchos dicen que le da resultado. Pero no, la afirmación de nuestro Señor va mucho más profundo, porque es una doctrina sacra. No estaba sugiriendo una prueba del gusto superficial, sino más bien una profunda consagración personal de la persona a la verdad. No sé si me explico. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, exactamente lo mismo. Los judíos confiaban en la educación y las autoridades y recibían su doctrina de segunda mano. Pero Jesús
insistía en que experimentáramos la autoridad de la verdad personalmente. La verdad personalmente como la Biblia nos lo explica a cada uno de nosotros. Los dirigentes judíos intentaban matar a Jesús. Sin embargo, al mismo tiempo reclamaban entender la verdad divina y obedecerla. Pero era solo de labios. Eso es los problemas que pasa hoy en día. Que se engañaban ellos mismos, engañaban a otros, y es exactamente lo que pasa hoy mismo, hoy en día. Nos engañamos hoy mismo. Y estamos engañando en la propia doctrina. Algunos de los peores criminales del mundo han sido personas de alta inteligencia y de bien educados. Satanás le ofreció a Adán y le ofreció a Eva. ¿Qué le ofreció a Adán y Eva a Satanás? ¿No le ofreció conocimiento? ¿Ah? ¿Conocimiento? Pero fue un conocimiento ¿qué? ¿Basado en qué? ¿Tuvieron conocimiento? ¿O no? Tomaron del árbol, de la fruta, del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Tomaron eso. Pero realmente la pregunta es, ¿tomaron ellos ese conocimiento? Sí, pero la pregunta sería, ¿basado en qué? En la desobediencia. Porque Génesis 3:15 dijo claramente, sino que sabe Dios, les dijo el diablo, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Jesús ofreció conocimiento como resultado de la obediencia. Primero el yugo de la responsabilidad y luego el gozo de conocer la verdad de Dios. Hay un gozo. Hay un gozo. Sufrimos por eso. Hay otro pastor de los antiguos que es difícil encontrarlos, Campbell. Está Schaeffer, tiene mucho. Schaeffer es uno, ya nadie usa nada de eso hoy en día. Ahorita sacan libros y hay una confusión tremenda. Pero Campbell le dijo perfectamente, cuando él dijo, cuando los hombres se consagran por completo a la voluntad de Dios y quieren hacer por sobre todo lo demás, entonces hayan que la enseñanza de Cristo es divina, que es la enseñanza de Dios, es la enseñanza que viene del cielo. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener? Bueno, cuando nosotros los hombres nos consagramos a Dios. Consagrarse a Dios es lo muy... ¿Cuántos están consagrados? Yo preguntaría, ¿cuántos están consagrados? Para hallar esa enseñanza de Cristo, que es divina, que es la enseñanza de Dios. Si realmente buscamos la voluntad de Dios, entonces no nos preocupemos por quién reciba la gloria, porque nosotros perfectamente, entre paréntesis le podía poner, pues sabemos que todo le pertenece a quién. ¿A quién le pertenece? A Dios. Pero somos los únicos que nos damos cuenta que sí reconocemos que hay que darle a Dios lo que a Él le pertenece. Dios lo reclama. Toda la verdad es verdad de Dios. Solo Dios merece la gloria, la honra, para lo que Él nos ha enseñado, que Él es el que recibe la gloria. Él es celoso. Nadie quiere que reciba la gloria. Él es la gloria. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Él. Ningún maestro, ningún predicador puede tomar para sí mismo el crédito de lo que solo puede venir de Dios y le pertenece únicamente a Dios. A veces nos tomamos nosotros como que nosotros somos, pero no es así. Si lo que busca es la gloria, entonces eso prueba que la enseñanza brota de sí mismo y no que la ha recibido de Dios. Ese es el cuidado que tenemos que hacer. Si nos estamos gloriando a nosotros, estamos en una equivocación grandísima. Mire, este es el origen de muchas sectas y divisiones de las iglesias. Alguien inventa una doctrina, todos la escuchan, todos la oyen y atribuyen el crédito. Y lo peor, la usa para dividir al pueblo de Dios. Y todos lo creen. ¿Por qué no vamos a chequear la Biblia? Y vamos a ver que ahí van a rebotar muchas cosas. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, esto ya es necio para ustedes.
constantemente no leemos la Biblia, no la leemos y estamos en un peligro de un espíritu raquítico. El primer debate fue con los judíos, pero los visitantes entraron en la discusión. Vimos en ese debate, estamos adentro de la iglesia, hay debate, porque el 7:20 dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes. Es una acusación bastante dura. ¿Quién procura matarte? Ellos no estaban enterados del otro grupo. Ellos no estaban enterados del otro grupo. Jesús había anunciado audazmente que los dirigentes querían matarle, el otro grupo, porque según ellos él había violado el sábado y luego había afirmado ser Dios. ¿Me escucha o no? ¿Me entendió eso? Entonces, vamos al 5, hermanos. Vamos al 5, pero vamos al 5, 10, vamos a leer desde el 10 al 18. ¿Están conmigo? Entonces los judíos dijeron, ¿están conmigo? Amén. Entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado, ok, ya sabe de qué estamos hablando, del paralítico de Bethesda, ok, ¿están conmigo, verdad? Amén. Entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado, es día de reposo, oigan, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó es el mismo que dijo, toma tu lecho. ¿Y qué le dijo? Y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué estaba enfermo este hombre? ¿Escucharon eso? Paremos un poquito, hagamos un paréntesis, ¿ok? Esto me da un poco para respirar, ¿ok? ¿Oyeron las últimas palabras, no? Entonces, ¿por qué estaba enfermo esto? ¿Por qué? ¿Y qué tenemos que cuidarnos? Esto es un caso. No quiero decir que todos los casos van a ser iguales. No sé si me explico. Pero este es un caso particular. Dice que estaba enfermo por sus pecados. Y yo me pongo a pensar, antes no era hijo de Dios. Tú también, tú que has recibido a Cristo, antes tú eras así. Y teníamos muchas enfermedades, ¿sí o no? ¿O no es cierto? ¿Están conmigo o no? ¿Y qué pasó? ¿Vivíamos en qué? ¿En qué vivíamos? En pecado. Realmente el pecado nos lleva a la muerte. Pero como dijo Pablo, ay de mí. Pero ahora doy gracias, dice Pablo, que tengo a Cristo en mi corazón. Eso es lo que dice Pablo prácticamente a Romano. Ay de mí. Porque Romanos te habla de todo el pecado. Entonces, ¿estás pecando? Sí. Va a llegar un momento en que ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pecado es muerte. Y si no haces caso de dejar las cosas que Dios ya te ha dicho, le toca a uno duro. Pero ¿cuántos años dice que estaba? Ya sabemos eso muy bien, eso de Bethesda. 30 años. ¿Ah? Si no más me equivoco. Si no, rectifíqueme. Por el pecado. ¿Cuántos muchos no están por el pecado así? Ahora yo puedo decir, bueno, antes de recibir a Cristo yo tenía presión alta. Antes de recibir a Cristo, pues andaba ya tratumbando con azúcar, el colesterol. Recibí a Cristo, las consecuencias las sigo pagando. Él me perdonó mis pecados, pero las consecuencias las sigo pagando, ¿sí o no? ¿O no es cierto? ¿Tú no sigues pagando tus consecuencias? Sí, estás perdonado, pero las consecuencias las pagas.
yo cuando miré, dice, ve. Y me llama la atención cuando dice, no peques, ¿qué? No peques más. A mí me gusta ver muchas películas, me gusta bastante ver. Y saco muchas cosas y confronto, estoy muchas veces pensando y pensando. Y me llama mucho la atención los japoneses, los chinos, no sé por qué. Todos los asiáticos me llaman la atención. Y a veces miro comparados de ciertas películas que hay ahora que es pura basura. A la gente le gusta oír las malas palabras en las películas. Y perdone, pero no oigo, Celina le puede decir, yo no oigo música. Yo no oigo música de la radio. Mi carro tiene música, pero yo no la pongo. Es raro cuando la pongo, ¿es cierto o no? Es raro, es rarísimo cuando yo pongo la música. Y cuando la pongo me repugna, no sé, me repugna, solo tonterías. Entonces es un lavado de cerebro. Dijeron algunos, hicieron ahorita al presidente, al vicepresidente, perdón, al candidato, le hicieron un corrido, me estaban diciendo por ahí. Pero de tan corrido, el corrido está en tu mente. Pues lleva un momento que te lava el cerebro. Pero, ¿qué es lo que hay en las canciones? Antes no existía tanto así. Era más un amor puritano que le cantaba aquel, bájate, por favor, baja de tu balcón, mi amor, y todo. A ella mismo, si ves a Romeo y Julieta, pues ni modo le tira las trenzas, ¿verdad? Y se supone que era larga, las inventaron, pero en fin. Pero ahora, mi amor, ya no se habla de eso. Ay, mi amor, ya no. Ahora ni la cara dan por texto. Te amo. Y la otra no le ve ni la cara cómo se puso. Pues ahora no puedo. Todo ha cambiado. Las películas, malas palabras. No hay película en que no salga una persona semidesnuda. No hay comercial en que no salga una persona semidesnuda. No hay comercial. Y ya nos acostumbramos. Porque entramos todos. Ya estamos acostumbrados. A los 40 digo, si mi papá tal le hubiera dado un ataque cardíaco, sí le dio, cierto, pero imagínense que saliera una en bikini bañándose, era un gran escándalo. O una foto. El bikini se quedó corto. Cortísimo. Entonces, ¿en cuánto pecado no estamos que es de rutina? Es de rutina. Las culturas son bastante fuertes. Y se cuenta que Egipto tiene una cultura y es un pueblo bastante antiguo. Pero China lo es. China lo es. Y todas las partes de Corea y todo son cosas de ellos. Hasta los mongoles, ya tirándole más para allá. A otro lado, Mongolia, porque los mongoles, el imperio mongol obtuvo toda Rusia en tiempo. Bueno, no le voy a contar la historia de todo eso. Pero eso es lo que a mí me gusta ver, los mapas y todo, por dónde han pasado, cómo son las razas y todo. Pero ahora, hermanos, vivimos en nuestros pecados y los disfrutamos. Para un comercial para una venta de un carro tiene que una mujer buscar un cuerpo perfecto, y si está un poquito bien vestida, así como que viene a la iglesia, pero viene bien apretada. Y a nuestros hijos lo están contaminando. Ya nuestros hijos piensan que es normal, ya salen así, y como tus hijos ya está mayor de edad, ya se viste como... La vez pasada ahí miro a Lindsay me sale, iba para allá con un pantalón roto de la rodilla, y digo, oye, ¿qué pasa, Lindsay? ¿Te estás vistiendo como mundana? Ay, no, papi, ahorita me lo cambio. ¿Dónde fregado voy a gastar yo por un pantalón roto? Discúlpenme, pero eso es la estupidez más grande. Es estúpido. Comprar un pantalón roto, mejor te lo rompo yo. Te cobro, eso sí. No entiendo. Menos mal
mal que era la rodilla, ¿ok? Porque las otras las hablan de aquí para acá, abajo, y las van enseñando en el mall. Ya no voy a esa iglesia porque hablan de cómo vestirse. Al final la iglesia es la Biblia lo que te está diciendo, hay que tener un poco de pudor. No, ahorita antes de venir me llegó unos amiguitos de, ¿cómo se llama? De Ladis y de Lindsay, que yo los considero muy mis amigos también y los quiero mucho, son muy dos jóvenes. Él es de descendencia salvadoreña, ¿no? Y el otro es de descendencia hondureña. Muy bonita pareja. Y ya tienen que estar alistando. ¿Cuánto tiempo ya han de estar alistando? Creo que un año o más de un año, ¿no? Y de estar alistando sus preparativos. Lo mismo que ustedes, 2, ok, entonces llevan unos cuantos meses, ¿no? Meses. Pero ya son novios de hace mucho tiempo. Pero los dos son salvos. Los dos son salvos. Y es una pareja muy linda. Okay. Y yo los aprecio bastante a ellos. Y los dos han venido acá. Él se llama Eric y ella se llama Mercy. Okay, Mercy, okay. Y nos fueron a dar ahí una foto donde que nos recordemos, que no nos olvidemos de asistir a su casamiento, ¿no? Así es. Entonces Celina la puso ahí en la refrigeradora. Okay. Pero a pesar de cómo está la juventud, sale como Nicodemo que vimos, sale alguien que sale fuera de esa rutina, de ese mal hábito, es lo que quiero decir. No son perfectos, porque no son perfectos. No sé si me explico. Pero tratan de buscar a Dios, no sé si me explico. Y ellos van los domingos, así que ellos se van a casar y escogieron bien, buen día escogieron. Dijeron ellos, nos casamos el domingo, en la tarde va a salir, en la tarde, sí se van a casar, ¿verdad? Buscar la voluntad de Dios, sí, bueno. Y eso me hizo recordar porque Celina y yo nos casamos domingo también, ¿verdad? Domingo, en la tarde, ¿verdad? En la mañana, domingo en la mañana. Entonces ahí, no sé si hubo servicio en la tarde, ¿eh? Sí, hubo servicio todos en la tarde. Bueno, fuimos en la tarde ya después, ¿verdad? Sí, nada más, ok. Entonces, domingo, si decimos, me gustó la decisión de cada uno de los dos, ¿verdad? Entonces, buscando ellos, pues naturalmente son jóvenes, da gusto ver esta clase de jóvenes que no están entre el ámbito de esta rutina, están luchando entre eso. Pero sí podemos estar enfermos y por mucho tiempo por el pecado. Porque el pecado significa que si somos hijos de Dios, el pecado significa desobediencia. ¿En qué versículo me quedé? 18. ¿Están? 5:18 me quedé. Verá que apenas le hablo un poquito más y ya perdieron la mente. Ok. Vamos a ver el 2. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma el lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, es decir, que estaba pecando, para que no te venga alguna cosa que, no lo estoy diciendo yo, peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo.
Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Peor se puso la cosa. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, ¿qué pasaba? Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que cada vez que decía una cosa, y mi Padre y yo trabajamos, Dios, mi Padre y Dios uno somos, se está haciendo igual a Dios. Él es Dios. Él es Dios. ¿Están conmigo? Los judíos ortodoxos quebrantaban las leyes del sábado al hacer circuncidar a sus hijos en el día de reposo. Así que, ¿por qué no podía sanar a un hombre en el sábado? ¿Por qué procuráis matarme? Decía el Señor Jesús. Qué tremendo. Pasemos un poquito a los visitantes. Por supuesto, no sabían que los líderes se habían propuesto buscarlo, a matar a Jesús. Así que ellos cuestionaban sus afirmaciones. ¿Se recuerda que él estaba con un grupo y el otro grupo estaba procurando matarle? ¿Están conmigo, hermanos? Un grupo completamente diferente. Y aquí había un problema. ¿Por qué? Porque los visitantes, por supuesto, no sabían que los otros líderes se habían propuesto, todo este grupo de todas estas personas habían procurado deshacerse de él. ¿Quiénes eran? Escribos, saduceos, judíos, líderes religiosos. Pero la respuesta de ellos contenía una acusación seria de que Jesús tenía un demonio. O sea que esto le dijeron. No les había llegado chisme, pero hicieron una acusación. La acusación era que él tenía un demonio. Cambió la situación con este grupo. Esto no era una acusación nueva, porque los dirigentes ya la habían hecho anteriormente. Si nosotros vamos ahí a Mateo, por favor, si quiere ir ahí a Mateo capítulo 9, por favor. Vamos a ver algo muy importante. Capítulo 9, versículo 32, 9:32 de Mateo. Vamos a leer en adelante. 9:32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado y echó fuera el demonio. El mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante ¿a quién? En Israel. Entonces seguimos a nosotros. Podemos seguir con más el 10:18, por favor. Y 19, leamos esos dos. Y aún ante gobernadores y reyes, dice, seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos, a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque aunque aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Entonces, perdón, es el 11, hermano, no está esto. El 11, 18 y 19. Ya no estoy viendo ya bien. ¿Están conmigo? Dice, ok, aquí estamos. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y sigue diciendo el 12:24, que está un poco más todavía difícil, pero ven, dice claramente, ¿están conmigo? Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera los demonios, sino Belzebú, príncipe de los demonios. Fíjense, mire, leámoslo. Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera los demonios, sino ¿por qué? Belzebú, príncipe de los demonios. Qué acusaciones. Podemos seguir en adelante, pero no hace falta, sinceramente. Mi pregunta es, en pocas palabras está diciendo, estás loco para pensar que alguien te quiera matar, este grupo. Sin embargo, sabemos nosotros, porque ya tenemos la Biblia completa, que esto era lo que ellos querían. Nuestro Señor usó la misma ley mosaica para refutar los argumentos de sus enemigos todo el tiempo, pero sabía que ellos no le dejarían. La pregunta sería, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la norma de juicio de ellos no era honesta,
ellos no eran honestos. Evaluaban las cosas a la luz del examen superficial de los hechos. Juzgaban a base de que lo que les parecía bien a ellos o parecer ser y no lo que realmente, lo que parecía y no lo que realmente es lo que quiero decir. Desdichadamente muchos cometen hoy en día el mismo error. ¿Por qué? Porque juzgamos a nuestro parecer y no lo que realmente es. Tenemos que tener cuidado. Termino con eso. Juan 27, 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es lo opuesto de 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo con mi propia cuenta. Es lo que está diciendo. En donde Jesús pide una devoción sincera y nos pide de un corazón sincero, contrito a la verdad. Los residentes de Jerusalén entraron en la conversación también. Porque el 7:25, ahí donde lo tienen, decían entonces unos de los de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Es el otro grupo. Entonces, vamos a quedar ahí para el próximo domingo, en el 7:24. Lo que quiero decir es que debemos de tener cuidado. Ellos estaban mal, ellos estaban ciegos. ¿Por qué estaban ciegos ellos? Ellos estaban ciegos por sus delitos y pecados. Mi pregunta es, ¿podré juzgar yo bien si estoy en pecado? ¿Ah? ¿Se da cuenta la necesidad de limpiarme constantemente? ¿Podré yo juzgar? ¿Puedes tú, que eres hijo de Dios, juzgar bien si estás en pecado, estás viviendo en pecado? Una cosa es vivir en pecado y otra cosa es caer en pecado. El mundo vive en pecado. El cristiano cae en pecado. ¿Por qué vive el mundo en pecado? Porque no puede limpiarse del pecado, por eso es que vive en pecado. Vive en sus borracheras, en su drogadicción, en odio, en envidias. Vive en altanería, en orgullo. Eso es el mundo. Si yo miro que una persona tiene, pues yo también quiero tenerlo igual. O desear lo del prójimo. Ese es el mundo. Vive en su pecado, no tiene con qué limpiarse. Pero el Hijo de Dios cae en pecado, no vive en pecado, cae en pecado. ¿Por qué? Si yo caigo en pecado, porque justo solo uno, solo es el Señor Jesucristo. Pero los hijos de Dios caen en pecado, los hijos de Dios no pueden vivir en pecado. Tienes que confesar tu pecado. Cuando confiesas en tu pecado, te vas a dar la diferencia. Es que yo me limpio y vuelvo a limpiar mi nueva naturaleza que Dios me dio. El regalo más grande que es la salvación, la debo de cuidar. No porque se pierda, sino es una apreciación hacia Él. ¿Qué paquetón? Ese regalo viene con todo, hermanos. Ese regalo viene, cuando tú abres, tiene amor. Abres el regalo, abres el paquete. ¿Qué más tiene? Tiene conocimiento. ¿Qué más tiene? Tiene paz. ¿Qué más tiene? Tranquilidad. ¿Qué más tiene? Obediencia. ¿Qué más tiene? Tiene purificación. ¿Qué más tiene? Paciencia. ¿Qué más tiene? Tiene dominio propio. ¿Qué más tiene? Sigue sacando. Por eso es que debe de... Entonces, en gratitud de que nos ha dado el milagro más grande, nos ha regalado, ¿cómo venimos nosotros a Él? Recuerden, se lo dije un día, Dios tiene sentimientos, Dios siente lo que nosotros le hacemos a Él. Cuando habla de ira, cuando habló de ira a su pueblo de Israel, Él estaba hablando de sus sentimientos, Él estaba herido, estaba dolido. Cuando en los jueces, ¿qué pasaba con los jueces? Tenían que poner otro juez, ¿por qué? Porque desobedecían. Volvían a hacer lo mismo que hacían sus padres, los jueces.
cosa dura, cosa difícil. Entonces nosotros tenemos la dicha, ellos tenían solo 39 libros, sin embargo nosotros tenemos los 66 libros. 1189 capítulos. Toda la Biblia. 31.173 versículos. Toda la Biblia. Ya se les olvidó. Así me pastor ahí lo que está bien. 27 libros del Nuevo Testamento. 39 libros del Antiguo Testamento. Tenemos que estar empapados. Tenemos que saber esto. Tenerlo en nuestro corazón. Amén. Entonces, seguimos el próximo domingo con el capítulo 7 y estamos en el debate dentro de la fiesta. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Nos ponemos de pie, por favor. A ver, hermano Luz, despídanos en oración. Dios y Padre Santo, Señor, damos gracias en esta noche. La oportunidad que nos ha dado de estudiarnos en su casa, Señor, para escuchar tus palabras desde la mañana. Le damos gracias también por el apuesto en el corazón del pastor estos estudios, Señor, y a nosotros, Señor, demos sabiduría, Señor, para poder ponerlos en práctica en nuestras vidas, Señor. Le damos gracias, Señor, también por la escuela dominical, Señor, por el maestro, Señor, de sus santos, Señor, para que su obra siga, Señor. Le damos gracias, Señor, y llévenos a nuestros hogares, Señor, y si es su voluntad que el día miércoles, Señor, también estemos dispuestos, Señor, para venir a aprender de usted. Eso todo se lo pido y lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, vamos a ya ser despedidos de la casa del Señor, agradecidos a nuestro Dios por su santa y bendita palabra de este día. Ahora vamos a entonar un salmo, es el Salmo 5. Amén. Celestial, en esta tarde estamos delante de usted, agradecidos, Señor, por este día que usted nos ha dado, Señor, y nos ha permitido llegar a su casa, nos ha dado de su santa y bendita palabra, Señor, en este día. Ahora, Padre, vamos a nuestros hogares y rogamos, Señor, que usted nos guarde y nos cuide de regreso a casa, Señor, y que así es su santa bendita voluntad, que podamos regresar el miércoles, Señor, para seguir
aprendiendo de usted. Pues, Señor, yo se lo agradezco en el nombre de su Hijo Jesucristo, a quien le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén.